Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. San Lucas Evangelista, portador de luz. Hoy, la liturgia hace memoria de San Lucas Evangelista, médico de profesión. San Pablo lo llama el médico muy amado. Hombre culto, hábil en el manejo del griego, autor del Evangelio dedicado al tiempo de Jesús y de los Hechos de los Apóstoles, dedicado al tiempo del Espíritu, que es el tiempo de la Iglesia. Su Evangelio es el de la misericordia y el objetivo, presentar la ternura de Dios para con todos los pecadores y necesitados. El poeta Dante se refirió a él como el escritor que describe la amabilidad de Cristo. Es de origen griego, único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Nació en Antioquía, de familia pagana, fue discípulo y compañero de San Pablo en sus viajes misioneros. San Lucas Evangelista es el patrono de los médicos, pintores, artistas, solteros y escultores. En su juventud recibió una esmerada educación y se dedicó al ejercicio de la medicina, por lo cual era muy estimado en Antioquía. San Lucas Evangelista en su principio vivió sumergido en las tinieblas, lleno de errores y supersticiones. Hacia el año 50 se convirtió al cristianismo al encontrarse con San Pablo, quien le habló de la verdadera religión. Desde ese momento empezó su vocación. Recibió el bautismo y se hizo discípulo de Pablo. San Lucas no es, pues, ni uno de los 12 apóstoles, ni uno de los 72, ni uno de los discípulos de Emaús. Cuando San Pablo estuvo en la cárcel, San Lucas se quedó a su lado. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice al respecto: Cuando todos me abandonaron, el único que está conmigo es Lucas. Allí conoció a los otros apóstoles y discípulos que le fortalecieron en su misión de evangelizador. Según la tradición, el Evangelio lo escribió en Roma a finales de la primera cautividad de Pablo, y los destinatarios eran los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol de los gentiles. Las características de su Evangelio son: la misericordia. Narra 6 milagros y 18 parábolas, donde aparece la atención especial a los pobres, a las víctimas de la injusticia, a pecadores que se arrepienten y a acogidos dentro de la misericordia y el perdón de Dios. San Lucas narra la parábola del hijo pródigo, el padre misericordioso que lo recibe con los brazos abiertos, la pecadora perdonada que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. La otra característica es la relación particular con María. Por él, conocemos las palabras de la Anunciación, la visita a Santa Isabel, el Magnificat, los detalles de la presentación en el templo y la angustia de María y José cuando no encontraron a Jesús a los 12 años. En el Evangelio de San Lucas muestra sensibilidad particular en relación a la evangelización de los gentiles. La parábola del buen samaritano, palabras de aprecio de Jesús por la viuda de Sarepta, Naamán en Sirio, el samaritano leproso. Sintetizando,
se puede confirmar que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. En él encontramos las páginas que mejor hablan de la ternura y misericordia de Dios. El Evangelio de la salvación universal, ese perdón y ternura alcanzan a todos los hombres. El Evangelio de la oración presenta a Jesús en oración, enseña a los discípulos a orar y muestra ejemplos de oración en María, en Zacarías, en Getsemaní, en la cruz. El Evangelio del Espíritu Santo. El fruto de la oración es el Espíritu Santo. Lucas insiste en el protagonismo del Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. El Evangelio de la alegría. Una vida de oración, de unión con el Espíritu Santo, es fuente de gozo y alegría para todos. La salvación concedida a todos engendra alegría. El Evangelio de la radicalidad y exigencias del Maestro. La ternura de Dios y el optimismo de la salvación no ocultan las dificultades y las sombras del camino de Cristo y del cristiano. Es una renuncia a las riquezas sobre todo. El Evangelio de San Lucas se conoce como el del testigo o del evangelizador. Él enseña al cristiano a llevar la palabra a quien no cree. Por esto sintió la necesidad de continuar con los hechos de los apóstoles y así presentar ejemplos de catequesis y de evangelización en la iglesia primitiva, y muestra la iglesia encarnada en la historia de los hombres. Hoy, 2000 años después, su mensaje sigue vigente, porque presenta con claridad la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia, el amor de Dios sin límites, el valor de la oración, la vida familiar de Jesús y a Jesús como ungido, el Salvador, el Señor. Murió anciano a los 84 años en Boesia, después de gastar su vida en hacer conocer y amar a Jesús. Enseñanza para la vida. Amar a Dios y servirlo de manera incondicional. Frente a nuestros hermanos, tener siempre actitudes de misericordia y comprensión. Dios, Padre misericordioso, la tiene para nosotros y nos pide serlo con quienes nos rodean. Oración por la salud. Oh Dios, que sanas las enfermedades de tu pueblo y que llamaste a Lucas para que fuera uno de tus evangelistas, concédenos la mejor medicina para todas nuestras dolencias. Danos la fuerza y la esperanza suficiente para renovar nuestra vida. Ilumínanos con tu luz y sánanos de las heridas del cuerpo y del alma. Ayúdanos a tener el coraje para cambiar y querer ser mejores cada día. Permítenos tener un corazón vivo y ferviente en la vivencia de tu palabra. Intercede, Señor, por todos nosotros para que con tu infinita misericordia alcancemos la gracia del perdón y nos sintamos muy amados por ti. Eres el mejor médico de médicos que hay en el mundo. Cúranos de las enfermedades más profundas, de la enfermedad del alma, de la depresión, desesperanza, de la tristeza. Concédenos poder contar con tu amada compañía. No nos dejes nunca, te necesitamos y no podemos solos sin ti. Dios, poderoso y omnipotente, alivia nuestros dolores. Necesitamos de la gracia de tu Espíritu para poder levantarnos y seguir el camino señalado por ti. Amén.